y sé que transformado. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga grandemente en esta mañana de día jueves. Dios le bendiga en grande manera a cada uno de ustedes. En esta mañana está con nuestro programa Conversando las Escrituras. Damos gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad de vida, entendiendo que todas las cosas emanan de su poder y de su gracia. Saludamos a nuestros hermanos que están en sintonía, mi hermano Manuel Cárdenas, mi hermana Laura Sáez, mi hermano Miguel Enrique Salazar, Dios le bendiga, y mi hermana Magdalena Sáez. Amén. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes en esta mañana y deseando que la paz de nuestro Dios sea sobre cada uno de vosotros. El día de ayer concluimos Primera de Samuel, el capítulo 31. Hoy día vamos a recorrer el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Allí concluimos con la muerte de Saúl, ¿verdad? En el monte Gilboa, donde, de acuerdo al relato, el primer relato, Saúl quedó herido de gravedad, murieron sus hijos, los tres, incluyendo a Jonatán, y David había ido a pelear con los amalecitas. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Arnoldo Cáceres Muñoz. Dios había ido a pelear con los amalecitas, ¿verdad? Que habían hecho una incursión en Sinclair. Dios le dio la victoria a David. David no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el campamento de Israel, donde estaban enfrentándose, ¿cierto?, Israel y los filisteos, los enemigos de siempre de Israel. Y bueno, de acuerdo al relato de Primera de Samuel, los filisteos vencieron a los hebreos, que huyeron cada uno a su lugar, mientras David obtenía una gran derrota sobre Amalek. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán y su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él el carro y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían caído a fila de espada.
Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Señor? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido del Señor. Quizás, perdón, podemos encontrar eh, media rara la actitud que David toma con respecto a este hombre. Pero claramente este hombre, quizás queriendo congraciarse con David, le trajo las nuevas. Y como sabían que David era perseguido por Saúl, quizás él quiso consagrarse y David nunca, de acuerdo a la historia, nunca quiso levantar la mano contra Saúl, aunque 2 veces lo tuvo en sus manos para poder matarlo, atravesarlo con su lanza en una oportunidad o cortarle la cabeza con su espada. Entonces, tal como dice David, el propio hombre firmó su sentencia de muerte. Ahora, si meditamos en profundidad, hermanos amados, el por qué, y escuche bien, el por qué Saúl fue desechado, la orden fue apremiante y firme de parte de Dios. Mata todo lo que es de Amalek. No perdones nada. Escucha bien, no perdones nada. Esa fue la orden que Dios le dio. Dios bendiga a José Luis Selman. Bendiciones. Dios le bendiga mucho. Esa fue la orden. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios manda exterminar a un pueblo? Porque recuerde, cuando el pueblo subía de Egipto, los amalecitas sin pudor, sin temor, salieron detrás de Israel y le salieron a la retaguardia, donde estaban las mujeres, los niños, los ancianos, los más discapacitados, por decirlo así, para una batalla. Entonces Dios decidió vengarse por la mano de Saúl, pero Saúl desobedeció. Amalek no fue exterminado. Saúl perdonó. Muchos de Amalek perdonó ganado. Y la historia lo dice. Lo leímos. Pero ahora le hago una pregunta. ¿Quién mató a Saúl? ¿Quién terminó con la vida de Saúl? Una malecita. La escritura nos enseña que nosotros debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Porque es posible que si alguna de esas cosas van quedando en nuestra vida, esas mismas cosas sean las que causen nuestra muerte espiritual y eterna. En nuestra batalla debemos ser obedientes a nuestro Dios, debemos ser obedientes a su voluntad y no cometer estos errores, hermanos amados, que fueron grabados, fueron escritos, para que usted ni yo los cometamos, caigamos, hermanos amados, en la trampa del enemigo, de querer pensar, de una manera diferente a la que Dios nos ha enseñado. Debemos hacer morir lo terrenal, lo de la carne, ira, pasiones desordenadas, malos deseos, todo lo que es corrupción en nuestra vida, para que en esa corrupción no nos mate a nosotros. Hoy día dentro de la iglesia se ve mucha carnalidad, mucho de hombre, envidias, el, el carácter no quiere ser formado. Hay muchos que no quieren que Dios les forme su carácter y quieren hacer las cosas a su manera, pero esa cosa le puede llevar a la muerte, como lo llevó Saúl. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Candia. Dios le bendiga.
Debemos aprender de los errores que quedaron escritos en el pasado. Por eso que Pablo dice que lo que está escrito en la antigüedad es para nuestro conocimiento. Por eso Dios dejó grabado el error o el pecado de Saúl, de soberbia, de querer ser yo, de querer ser él, hermanos amados, honrado, y no Dios. La mentira y el engaño que había en Saúl. Luego, las ansias de matar a un mismo compatriota. Pero David nos da una muestra de un verdadero comportamiento, de un cristiano, de un creyente, de alguien que le cree a Dios. No levantó la mano contra Saúl. Podía haberlo hecho. David era un hombre de guerra. Y de hecho, muchas batallas y muchas guerras que libró David, que claramente la victoria se la dio Dios, permitió que el reinado de Salomón, su hijo, fuera un reinado de paz. ¿Sí? El reinado de Salomón fue un reinado de paz. David perdió todas las guerras. Por eso que David tampoco le fue dado que él edificara con sus manos el templo de Dios. Pero volvamos un poquito a la historia. Debemos aprender que lo que hacemos mal, debemos corregirnos. Sí, debemos corregirnos a la luz de la palabra. Sí, debemos, hermanos amados, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué la iglesia hoy día se encuentra desunida? Porque quizás estamos como cuando empieza este libro, terminado el tiempo de los jueces. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Hermano, si este libro está con nosotros, debemos examinarnos. Pablo dice que debemos examinarnos, probarnos, si estamos en la fe verdadera. Porque a veces pensamos que solamente por haber sido bautizados en el nombre de Jesús ya estamos completos. No, mi hermano. El bautismo es para perdón de pecados. Pero la doctrina es para que nos corrijamos. Porque Dios quiere formar un hombre nuevo, a su imagen, a su semejanza. Porque la nueva creación, la nueva simiente, no es la adánica, es usted, que fue comprado a precio de sangre, que fue redimido, que fue perdonado, que fue justificado. Y sobre esa premisa, nosotros ahora tenemos que caminar. Si la palabra nos dice que somos santos, debemos caminar como santos. Si la palabra de Dios dice que somos justos en Cristo, debemos caminar como Cristo. Dios bendiga a Janice Carballo. Dice que debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como Él anduvo. Y a veces para nosotros se nos vuelve imposible por nuestra naturaleza. Pero es ahí donde debemos echar mano al Espíritu Santo que fue puesto en nosotros. Amén. Parece que Jesús, hermano, se le dijo a los discípulos: separados de mí, nada, nada podéis hacer. El resultado, Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán, el resultado de la soberbia y de la porfía de Saúl culminó en su muerte, en su, hermanos amados, haber sido desechado por Dios. ¿Mm? Pero mire la actitud de David. Saúl se consideraba enemigo de David, pero David lo consideraba el ungido del Señor. Esa es la diferencia que hay entre un hijo de Dios y un mundano. Cuando nosotros nos maldicen, nosotros bendecimos. Cuando, cuando nos hablan ásperamente, nosotros hablamos con blandeza. Oramos por los que nos maldicen, oramos por los que nos persiguen, porque hemos aprendido de eso, lo hemos aprendido de Cristo, el cual no abrió su boca, el cual fue llevado como cordero al matadero. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Y él dijo, en ese tiempo cuando él lava los pies a los discípulos, le dijo, así como yo he hecho,
vosotros también haréis. El servicio, el amor, la entrega, tiene que ser de uno para otro. Y David muestra en esta actitud de llanto y de tristeza. Y mire cómo escribe una endecha David, dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que se debía endecharse a los hijos de Judá. Y aquí está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gad, ni deis nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren los hijos de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos y sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que los leones. Hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. No había alegría en David, porque Saúl había caído. Había angustia y había dolor en su alma por su amigo y hermano Jonatán. Hermano, muchas veces cuando un hermano cae, nos alegramos porque tenemos diferencias con ellos. Pero nosotros como hermanos, cuando alguno de los nuestros cae, debemos orar a Dios, entristecer nuestra alma y orar por aquel que ha caído tal vez en falta, por aquel que ha pecado, y poder orar para que Dios lo levante. Hermanos, somos un cuerpo, somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Que Dios le bendiga esta mañana y que aprendamos a caminar como Jesús nos enseñó a caminar. Dios bendiga a nuestros pastores, Dios bendiga a nuestros diáconos, Dios unifique a la iglesia con este sentir, hermanos amados, de unidad, pero sin hipocresía, sin contienda, sin querer ser más que el otro, porque para Dios somos todos iguales. Que Dios nos bendiga y nos vemos, hermanos, mañana con el capítulo 2 de Segunda de Samuel. No se olvide de leer su escritura, no se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, no se olvide de compartir este video para aquellos que no conocen a Dios y también para aquellos que lo conocen. Paz de Cristo. Hasta mañana, si es Dios así lo permite. Bendiciones.